Bueno, en este momento saludarlos y comentarles que hoy empezaremos un tema que es el movimiento parabólico. Antes de llegar a ese movimiento parabólico, primero quiero hacer un repaso de los temas anteriores que son como una retroalimentación para llegar a este. Empezaríamos con movimiento rectilíneo uniforme. Prácticamente este movimiento pues tiene tres características principales. La palabra rectilíneo nos indica que es un movimiento que se realiza en línea recta. La palabra uniformidad significa que algo en el movimiento es uniforme. En este caso tenemos que la uniformidad viene siendo en la velocidad. Por lo tanto, si el movimiento tiene digamos varios puntos para tomar los datos de este primer punto, ya, a este segundo punto, por ser uniforme, la velocidad no va a cambiar. La velocidad siempre va a ser la misma. Aquí si la velocidad es de 60 o 70 o 80 kilómetros por hora, prácticamente esa es la que va a mantener en todo el trayecto, 80 kilómetros por hora. Y en este punto, tercer punto, si se toman los datos de la velocidad, igual va a llevar la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la uniformidad se cumple. Es uniforme la velocidad no va a cambiar, se convierte constante, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Qué significa acelerar? Cambiar de velocidad. Por tener un cambio de velocidad va a existir, pero en este caso no hay un cambio de velocidad. En este caso las velocidades todas son las mismas. Por lo tanto, al tener la velocidad constante, nunca va a haber un cambio y la aceleración sería cero, no va a existir. Ahora, comprendiendo este movimiento rectilíneo uniforme, pasaríamos al movimiento uniforme acelerado. Prácticamente tenemos tres características. La primera es que es un movimiento que se realiza en un eje horizontal, en línea recta, digámoslo así. Por lo tanto, si tenemos un móvil en este punto y en este punto, vamos a tomar en cuenta que este sería donde la velocidad ya tiene un valor, y por tener aceleración, esa aceleración me indica a mí que el móvil no va a llegar al punto B con la misma velocidad. Porque ¿qué significa aceleración? Un cambio de velocidad. Aquí en esta parte la velocidad, por ejemplo, si es 2, 3 o 5 metros por segundo, en este punto la velocidad no va a ser lo mismo, va a ser mucho mayor. Ejemplo, 15 metros por segundo. Por lo tanto, ese cambio de velocidad me indica a mí que la aceleración ya va a ser siempre constante de este punto a este punto. Siempre va a ir aumentando lo mismo. En este caso la aceleración podemos tomarla definida de una vez como un valor constante que nunca va a cambiar, pero la velocidad ya sabemos que va a ser variable. Por lo tanto, eso es lo importante en este concepto del movimiento. La aceleración es constante, la velocidad es variable. Como la velocidad varía, va a existir una velocidad inicial y una velocidad final. Este ejemplo me permite a mí comprender de que los objetos, los vehículos van a tener diferentes aceleraciones en diferentes problemas. Un ejemplo, aquí esta aceleración puede ser de 1 metro por segundo al cuadrado. Ya, entonces quiere decir que en un segundo llegó a 6 metros por segundo, en otro segundo llegó a 7 metros por segundo, en el otro segundo a 8 y así hasta llegar a 15. Esto es una velocidad inicial, una velocidad final. Si yo tomo otro ejemplo de movimiento uniforme acelerado, puedo responder a que la aceleración va a ser diferente. Aquí la velocidad, un ejemplo, puede ser la velocidad inicial 4, pero la final va a terminar con 40 metros por segundo. Indica que la aceleración va a ser constante en todo el trayecto. Podemos realizar el ejemplo que va a ir aumentando 4 metros por segundo al cuadrado.
cada segundo que pasa aumenta 4 metros por segundo. Por lo tanto, el móvil siempre va a ir aumentando la velocidad va aumentando 4, 8, 12, 16 hasta llegar a velocidad final 40. Significa que hay un cambio de velocidad y la aceleración va a ser constante. Si yo tomo este movimiento, este ejemplo, digámoslo así, de movimiento uniforme acelerado y le realizo un giro de 90 grados, vamos a comprender el siguiente tema, que es caída libre. ¿Por qué? Porque la caída libre va a tener los mismos conceptos que este movimiento. Va a existir una aceleración, porque un objeto que se deje caer de esa parte de un edificio y llega al suelo, no va a tener la misma velocidad. La velocidad va a ser diferente. Por lo tanto, aquí podemos decir que esto es una velocidad inicial y es una velocidad final. Este cambio de velocidad es porque existe la aceleración, pero como en el ejemplo anterior de la aceleración va a ser diferente para cada problema, en este caso la aceleración no va a ser diferente para cada problema, siempre va a ser una sola, que es la gravedad. Y la gravedad de la Tierra es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esta es la gravedad de la Tierra. Todos los objetos que se sueltan desde cierta altura van a ser afectados por esta gravedad. Si lanzo una bola de cañón grande con un grupo de plumas y la lanzo desde cierta altura, vamos a comprender que todos van a caer con la misma velocidad. Y ese ejemplo es prácticamente lo que les voy a mostrar en este video. Entonces, ahí en ese momento pues se lanzaron y nos afecta el aire, pero si hablamos de caída libre, ese experimento fue realizado en la NASA, cierran las compuertas, succionan todo el aire y vuelven a dejar caer los objetos. Esto ya pasa porque no hay aire, así que todos los cuerpos aceleran de la misma forma, caen a la misma velocidad. Si comprendemos lo que acabo de explicar, significa que no importa si lanza una bola o una pelota de ping pong, lo que sea, si hablamos de caída libre, todos los cuerpos son afectados de la misma forma. Esto es un movimiento variado. A medida que va cayendo la bola, la velocidad va a cambiar. En este caso, si se deja caer, sería 0, y cuando llega al suelo sería un valor mucho mayor. Aquí en ese punto, lógico, va a haber un tiempo transcurrido, va a haber una altura del edificio y van a existir unas fórmulas para poder representar este efecto de la caída libre. Todo esto, al resumirlo a un movimiento parabólico, comprenderemos lo siguiente. Primero, si se lanza un proyectil con un ángulo de 90 grados, el proyectil va a ser disparado y va a caer al mismo punto otra vez. Por lo tanto, ese movimiento sería un lanzamiento vertical. Eso no es movimiento parabólico. Pero si tomamos el proyectil, un cañón, y lo lanzamos con una pequeña inclinación, vamos a comprender de que ese proyectil, cuando parta, digamos que sea una bola de cañón, cuando parta, apenas salga de acá, va a tener unas características. Primero, vamos a entender que si él sale disparado es por esta línea, digámoslo así, ya, hacia esa dirección, y sale disparado con una velocidad inicial. Pero en realidad, como en las matemáticas y la física se trabajan los ejes X, Y, al yo implementarle una referencia X y una referencia Y, vamos a comprender de que ese proyectil va a tener dos componentes. Una componente en el eje X, que es la velocidad en X, y una componente en Y, que es la velocidad en Y. Ahora, esa velocidad X y Y
tiene sus relaciones o sus ecuaciones para poder resolverse. Ese proyectil sale disparado con esa velocidad inicial que a la vez se divide en dos componentes x, y. La primera característica es que en todo el transcurso del recorrido el proyectil va a llevar siempre la misma velocidad en x, o sea, esa velocidad en x se convierte en una velocidad constante. Quiere decir que si el proyectil está acá arriba, no importa dónde esté, siempre va a tener esta velocidad inicial. Entonces, no importa si está ahí, no importa si está un poco más arriba, no importa si está más adelante, no importa dónde vaya el proyectil, siempre ese proyectil va a llevar esa velocidad, porque es una velocidad constante en el eje X. O sea, en pocas palabras, pues resumiríamos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Solamente hablamos de la velocidad en X. Si hablo de la velocidad en Y, vamos a comprender de que esta velocidad ya varía. ¿Por qué? Porque es ilógico mencionar que el proyectil, mediante va subiendo, la velocidad en Y siempre va a ser la misma. Es ilógico, porque si él va subiendo, significa que la velocidad del proyectil va a ir variando. Entonces, podemos nosotros resumirlo de esta forma. En ese punto donde va, la velocidad disminuyó. Un punto más arriba, la velocidad disminuye más todavía. Y cuando llega al punto más alto, la velocidad del proyectil se hace cero. Aquí la velocidad en Y, digámoslo así, la velocidad en Y es cero. ¿Por qué cero la velocidad en Y? Porque por lógica no va a seguir subiendo ni bajando. O sea, quedó como que por unas milésimas de segundo quedó ahí. Pero si hablamos de la velocidad en X, la velocidad en X sí tiene un valor en ese punto. Lógico, tiene una componente que sí existe la velocidad en X y es la misma que con la que empezó el proyectil. Pero si hablamos de la velocidad en Y, no va a existir la velocidad en Y en el punto más alto. En el punto más alto él va a dejar de subir y más adelante ya va a comenzar a bajar. Ahora vamos al ejemplo, explicarlo por medio de una simulación. Esta simulación representaremos el movimiento del proyectil. Le doy play y él va a partir. Ahora coloquemos los vectores. Los vectores de la velocidad. Si él va subiendo, pueden observar que esta la velocidad en X siempre va a ser la misma y la velocidad en Y, que inició con una velocidad bastante amplia, cada vez que sube va a disminuir. Como podemos ver, va disminuyendo la velocidad en Y, la velocidad en Y va disminuyendo y después se hace cero. La velocidad en X continúa y la velocidad en Y esta vez comienza a aumentar hacia abajo. Si repetimos el ejercicio, pero esta vez colocando la aceleración, ¿qué va a ocurrir? Que el proyectil solamente acelera hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad es la única aceleración en temas de caída o movimientos en el aire. Aquí, como estamos viendo, la aceleración es la misma gravedad, por eso aparece una flecha hacia abajo. ¿Y cuánto es esa gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. O sea, en pocas palabras, esa es la aceleración del proyectil, que solamente es hacia abajo. Como pueden ver, es la misma aceleración en todo el trayecto.